Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar a continuar con el taller anterior, porque yo creo que es continuación de lo que ha comentado Marisa, y lleva el título de cómo hacer una presentación científica en innovación, una publicación científica en innovación educativa. Y una de las cosas que vamos a comentar es que cuando quieres publicar algo es contextualizarlo. Entonces vamos a contextualizar un poco por qué este taller. Y todo surge porque una vez se me ocurrió levantar el teléfono. ¿Y quién estaba al otro lado? Pues estaba Ángel, estaba Marisa, que dicen, bueno, que te vamos a ver a Salamanca, Fran. Pues, encantado, os invito a comer y todo, o sea, no hay problema. Y llegan y me dicen, bueno, es que vamos a hacer CINAI 2013, queremos que además de lo que es el típico congreso, pues después haya unas publicaciones en revistas y tal, y nos eches una mano. Entonces, que estás comiendo con ellos, ¿qué le vas a decir? Pues vale. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues reuniones, más reuniones, me hacen ir a una mina a cavar y todo. Y según estás cavando te dicen, oye, vamos a hacer un taller. Y bueno, hacemos talleres, lo que queráis. Sí, pero lo vas a hacer tú. ¿Y de qué? Pues de cómo publicar una innovación docente digamos, en una revista. O sea, yo bailo con la más fea. Entonces bueno, vamos a ver qué sale. Se trata, yo lo que quiero transmitir aquí primero es que lo que voy a intentar es dar unas guías, unas recomendaciones, pero esto no son verdades absolutas. Porque, primero, seguramente el público que está aquí sabe de publicar mucho más que yo, entonces casi a ver si aprendo yo algo, siempre viene bien. Y después, pues todos sabemos que cualquier guía, cualquier recomendación siempre puede fallar. Siempre puede haber una revista que haga todo lo contrario que hacemos nosotros, una conferencia que haga todo lo contrario. Entonces, esto no son verdades absolutas. Tomémoslo como, bueno, unas guías, unas líneas, también un poco para, no solamente para hablar de una revista, sino quizá para hablar de futuras ediciones del CINAI, cómo conseguir poco a poco mayor calidad, ¿no? O sea, se trata un poco de mejorar todo. No se trata en ningún momento de ponernos en plan revisor quisquilloso, sino bueno, un poco en ayudar. Entonces, vamos a ver qué sale. Bueno, los objetivos del taller pues estaban en la página web, un poco lo que comentaba, ver cómo podemos dar un paso más adelante, cómo podemos decir, además de innovar, además de haber conseguido esos objetivos de mejora de aprendizaje, mejora de proceso, mejora de lo que sea, lo puedo contar, lo puedo compartir. ¿Con qué objetivos? Pues que yo pueda llegar a más gente y esa experiencia pueda ser útil, y después, desde el punto de vista de la carrera universitaria, pues que yo también tenga un pequeño mérito más que me ayude a conseguir el tramo docente, el tramo investigador, la acreditación, lo que sea. Eso ya pues, depende de cada uno, simplemente la satisfacción personal de haber compartido con otros, en el foro que sea, que no tengo por qué utilizar solo revistas y conferencias, tengo muchos foros para compartir con los demás algo, ¿no? Un poco en esa idea que también puede estar detrás del conocimiento en abierto. Entonces, bueno, como objetivos, pues vamos a intentar plantear qué experiencias podrían ser las más susceptibles de ser publicables. Yo creo que en los debates anteriores han salido muchas experiencias, muchas motivaciones. Entonces, bueno, vamos a ver, de todas ellas, ¿todas deberían ser publicables o todas podrían ser publicables? Pues quizás sí todas, pero en diferentes foros. Entonces, vamos a ir viendo dónde encaja cada una mejor. Y después, bueno, pues si ya me voy a lanzar a una publicación, digamos, de alto impacto, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Pues entonces tendré que saber pues, unas reglas de juego. Entonces vamos a intentar, como os digo, aproximarnos a ellas sin poder en ningún momento decir que estoy hablando de verdades absolutas, ¿no? Y también, no solamente el producto, sino el proceso. Hay muchas veces que se falla en el propio proceso de publicar algo, ¿no? Entonces, cuando organizas una conferencia, pues lo sufres, o cuando organizas un número especial en una revista, lo sufres porque normalmente somos muy indisciplinados a la hora de seguir un proceso. Y normalmente las revistas
suelen ser muy estrictas en los procesos. Entonces, a veces sencillamente se nos echa del camino por no cumplir esto. Entonces, tengámoslo en cuenta. Para ello, bueno, pues más o menos he organizado un índice que me lo iré saltando, irá totalmente de corrido y de alguna manera también intentaré parar para recabar pues, información, que esto no se convierta en una conferencia, sino bueno, pues en algo más interactivo, ¿no? Entonces, hablaremos un poco, que yo creo que voy rápido, porque ha salido mucho en el taller anterior, de qué es lo más susceptible de ser publicado, dónde podríamos publicarlo, cuál sería la estructura de esa publicación y algunas recomendaciones. Y cerraremos bueno, pues con alguna idea, alguna conclusión que, por supuesto, que puede variar a lo largo del taller. Bien, entonces, ¿qué es susceptible de ser publicado como innovación educativa? ¿No? Entonces, podemos partir de la idea de que todo, si hemos hecho una innovación, todo debería poder ser publicable de alguna manera. Pero, insisto, hay muchos foros donde publicar. Y no todo se puede publicar en cualquier foro. Entonces, yo creo que es la primera idea que podríamos sacar de todo esto. Entonces, nosotros tenemos que ser también conscientes de cuál ha sido nuestro trabajo, de cuál ha sido nuestro resultado, de cuál ha sido nuestro proceso y saber a qué puedo, de alguna manera, aspirar con una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, primer paso, autocrítica, ¿no? Eso es quizá lo más importante a la hora de empezar un proceso como este. Entonces, a la hora de decidir qué es susceptible de ser publicado en, digamos, los cánones actuales, en un foro de mayor repercusión, por no decir impacto, pues debíamos pensar qué es lo que es innovar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la innovación? Entonces, bueno, hay una definición que es interesante del Australian National Audit Office, que nos dice que en esencia será crear algo nuevo, sea un producto, un proceso, un servicio, un método, que dé como resultados mejoras significativas. O sea, si yo lo que hago no da una mejora, pues a lo mejor no estoy innovando. ¿Mejoras de qué? Pues podemos buscar muchos indicadores, pero en los resultados de mi innovación. Entonces, podríamos destacar 3 aspectos que van a ser importantes a la hora de autocriticarme o evaluarme mi trabajo. Por un lado, ¿qué he aportado? ¿Tengo algo que aportar? Bueno, pues, entonces, interesante. Puede ser concreto, puede ser abstracto. Tampoco, no tenemos por qué ir solamente a la creación de una herramienta, a la creación de un producto. O sea, puede haber también una creación de guías, de reflexiones que nos puedan ayudar. Es importante, la innovación es un proceso. Y yo creo que aquí es donde se confunde muchas veces y quizá porque hay muchas personas que se suben al carro de la innovación porque se ven reflejados en algún tipo de evaluación externa. Entonces, buscan algo muy sencillo, algo que puede parecer muy cotidiano, que puede ser una actualización, puede representar un cambio, pero no se fijan en que haya un proceso por detrás. Pero normalmente, si no hay un proceso por detrás, la experiencia, en el mejor de los casos, que sea positiva, suele tener un alcance muy pequeño. Entonces, insisto, puede ser interesante compartirla, pero seguramente no pueda pretender que sea de mucho interés para mucha gente fuera de ese contexto, ¿no? Entonces, si yo lo he montado como un proceso, como algo que va a tener quizá una repercusión en el tiempo mucho mayor, porque estará formado por varios proyectos que se van enlazando, que tienes una línea de trabajo, no sé, yo creo que es más fuerte la posibilidad y también la innovación. Y al final yo creo que también el tercer punto, que es el clave, ¿puedo aportar alguna mejora? Si realmente lo que he hecho mejora algo
lo que sea. Desde el punto de vista cuantitativo, mejores resultados en los académicos de mis estudiantes, o desde el punto de vista cualitativo, yo puedo conseguir unas competencias transversales, mejorar aspectos que tienen que ver colateralmente con mi asignatura, o mejorar mi proceso de transmisión de conocimiento, no sé, lo que sea, pero algo tiene que producirse, y eso lo tengo que buscar. Puedo encontrarme con resultados inesperados, pues bienvenidos, pero realmente, si yo evalúo mi experiencia educativa en una innovación, en un proyecto que estoy desarrollando, yo tenía que saber lo que estaba buscando, ¿no? Con lo cual, algo debo de poder medir, debo de poder aportar. Entonces, eso es fundamental a la hora de plantearte si realmente vas a dar un paso adelante, que siempre yo creo que hay que darlo, pero hasta dónde quieres llegar. Entonces, esto en innovación educativa, pues, como comentaba antes Marisa, esta metáfora de la silla de Ángel, pues, de alguna forma, incidimos mucho en el concepto de proceso, como el elemento aglutinador de personas, conocimiento, tecnología para poder innovar. Entonces, quizá por mi deformación profesional como profesor de ingeniería de software, parece que todo debemos plantearlo como una serie de flujos de trabajo que de alguna manera me permitan organizarme, ¿no? Y también ha salido antes, una innovación implica cambio. Cualquier cambio no representa una innovación. Entonces, de nuevo, autocrítica, que a veces falla mucho nuestra autocrítica, a la hora de ver realmente si lo que estamos haciendo, pues, de alguna manera, qué alcance va a tener, ¿no? Entonces, bueno, incluso, bueno, pues a veces que nos puede salir mal. O sea, podemos tener una idea, la llevamos a cabo con toda la ilusión del mundo y, pues, no resulta. No sé. Normalmente, tampoco hay que venirse abajo, porque en todo proyecto de investigación, en todo proceso científico, muchas veces hay cosas que no funcionan y también se aprende, ¿no? Incluso a veces también es bueno compartirlo. Parece que solo podemos publicar lo bueno, lo que todo sale sensacional. A veces, bueno, también, insisto, dependiendo del foro al que busquemos, es muy interesante el compartir fracasos, ¿no? Quizá, pues, conferencias como esta también es interesante hablar de los problemas que se han tenido. Entonces, bueno, esto, pues, como ya comentó Marisa, pues tenemos que la innovación educativa es una cosa que, con propia palabra innovación, evoluciona. Entonces no es estática. Lo que hoy puede ser un trending topic, mañana pues puede haber pasado de moda. Hay algunos que están esperando que seguro que alguna palabra de trending topic pase muy de moda, pero ya mismo, ¿no? ¿Verdad, Faraón? Entonces, esto pues es el juego, es así. Es que si no, no sería divertido, es que si no, no estaríamos innovando. Entonces, obviamente, eso también tenemos que ser conscientes de que para conseguir publicar, el interés que suscita, los tiempos de respuesta de las revistas, pues también va a influir. Las conferencias tienen tiempos más cortos, las revistas tienen tiempos más largos, entonces, bueno, lo tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues surge, sobre todo a la hora de publicar, y sobre todo a la hora de publicar en revistas de un cierto nivel, la dicotomía entre innovar e investigar, ¿no? Es decir, si estoy publicando en una revista una cosa de innovación docente, pues incluso, bueno, pues ya como nos gusta ponernos trabas, hay veces que dicen, no, es que esto no es de calidad o no vale porque no es investigación, porque es innovación. Pero bueno, y a mí que me cuentas, pero si no estoy aportando algo, no he pasado todo. Bueno, somos así. Pero yo creo que incluso si nosotros vemos y analizamos investigar, lo que es investigar y lo que es innovar, en cualquier campo y también
en el sector educativo, veríamos que estamos en la misma rueda. Porque la investigación tiene que acabar en innovación. Y yo, para contrastar, que es lo más importante, si yo realmente he conseguido mis objetivos de innovación, tengo que investigar. Entonces, yo creo que aquí ya sí que tenemos que romper una lanza a favor de decir, no nos pongamos tantas trabas y simplemente, si aportamos algo bueno, de verdad, que se me tenga en cuenta. Ya sea una investigación básica que se aplica y acaba en investigación aplicada y por lo tanto lleva a una innovación, o es una innovación que después de haberla aplicado, después de haberla contrastado, tengo suficientes datos como para poder sacar un estudio empírico que demuestre su validez. Porque cuanto más, y me esfuerce yo en presentar la validez de una innovación educativa, más interesante será para que otro lo pueda acogerla, porque hay un contraste de resultados. Frente a lo que nos pasa muchas veces, que nos quedamos en intuiciones o en sensaciones muy informales, que tienen su valor, pero si yo lo he contrastado empíricamente, pues de alguna manera puedo dar más robustez a esa propuesta para que sea de alguna manera replicada. Entonces, aquí podríamos hacer el primer parón del speaker y pasar. Entonces, antes hemos hablado, se han presentado cosas, características de una innovación. Yo ahora replantearía la pregunta sobre qué dimensiones o cuáles de esas características son las que realmente le dotarían de un mayor interés a esa experiencia de innovación educativa de cara a su difusión. Es decir, puede ser algo muy interesante desde el punto de vista personal el sentirme muy satisfecho. Y eso me llena. Pero eso quizá no la convierta en, o sí, no lo sé, eso me lo tenéis que decir vosotros, en una experiencia de innovación educativa que sea susceptible de ser publicada en un foro, pues digamos, de lo más amplio posible. Entonces, si tuviéramos que hacer un filtro y quedarnos cuáles serían aquellos elementos que desde el punto de vista de dotarla de interés y de dotarla de posibilidad de publicación, ¿con cuáles os quedaríais? Que pueda ser replicada por otro. Sí, voy a intentar. Prácticamente es lo mismo, es decir, que sea transferible, aunque no es exactamente, ¿no?, que lo puedas repetir, replicar, pero que la puedas transferir a otro. Que se vea útil, que el propio alumno la asimile porque sea útil. Es que útil, pero creo que si no he oído mal, porque estaba aquí pegándome con el PowerPoint, útil para los alumnos. ¿Lo ponéis en fase ahí? Sí. Relevante, yo aportaría que sea relevante y que se haya llevado a cabo con rigor, porque si no se ha llevado a cabo con rigor no se puede saber si es transferible ni si es útil. Para poder decir que las demás cosas ha tenido que ser llevada, tiene que ser rigurosa, el proceso tiene que ser riguroso. Evaluable.
que aporte un punto de vista nuevo a algo que a lo mejor ya es conocido, pero que le dé pues una nueva metodología, una nueva visión. Que responda realmente a los objetivos que tenemos planteados en el ámbito educativo en el que estemos trabajando. Con lo cual, quizá evaluable, ¿no? Bien, bueno, pues tenemos unos cuantos que vamos a ver. Cómo de cerca están o cómo de lejos, en fin, de los que, pues de alguna manera, hemos planteado, sobre todo pues desde el comité científico de este congreso, ¿no? El grado de innovación, pues creo que ha salido con otras palabras, pero sería un elemento importante, es decir, realmente estoy haciendo algo que innova. ¿Y hasta dónde? ¿Dónde está? ¿Cuál es ese alcance, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Su alcance. ¿Cuál es mi contexto? O sea, puede ser muy innovador en un contexto muy pequeñito, muy restringido. Cuando lo saco de ahí, es algo que es conocido, que debe tener un alcance más global. Eso también es otro factor interesante a la hora, insisto, de intentar difundir en el ámbito de mayor impacto, prestigio, como queremos llamarlo, posible, esa experiencia. También ha salido que tenga un proceso que se haya seguido, que se pueda replicar, por lo tanto, que no sea una aproximación ad hoc a la innovación. También ha salido que sea transferible, que presente experiencia acumulada. Cuanto más, mejor, por supuesto. Esto siempre es, pues, de alguna manera tengo que llegar a un compromiso, lo que decíamos antes. La innovación avanza muy deprisa, la experiencia acumulada a veces no me da tiempo, pero es que quizá a veces es que no nos da tiempo ni asimilar las innovaciones, ¿no? Indicadores, el tema de evaluar, poder evaluar los indicadores de mejora de los resultados obtenidos mediante algún procedimiento, de alguna manera, que sea riguroso, que podamos contrastar su validez y, por lo tanto, demostrar que esos resultados tienen una cierta fiabilidad, una confiabilidad. Con lo cual, prácticamente lo habéis dicho todo, lo que significa que sabéis más que yo. Ángel, te has equivocado de ponente. Entonces, vale, tenemos nuestro plantel de indicadores, analizamos dónde estamos con respecto a estos indicadores top y ahora decimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestra innovación, con nuestra experiencia? ¿Dónde la podemos publicar? Entonces, seguro que hay más, pero quizá los lugares donde se me puede ocurrir es, por ejemplo, un blog. Por ejemplo, un repositorio. Por ejemplo, un capítulo de un libro. Algún tipo de congreso. Y aquí los congresos van muy variados. Podemos encontrarnos jornadas muy caseras que organiza pues, cualquier universidad para, de alguna manera, ver los resultados de los proyectos de innovación docente que financia, hasta, bueno, congresos como este, de alto prestigio internacional, y algún otro país de habla inglesa que nos quiere copiar, ¿no? Y luego, las revistas. Insisto, puede ser que se nos ocurran más sitios, pero quizá los más conocidos o los más inmediatos
serían estas 5 posibilidades. Entonces, la pregunta que lanzo ahora, ¿qué intentaría publicar en cada uno de ellos? ¿Qué os parece que en función de mi análisis previo, qué debería intentar publicar en cada una de estas opciones? Bueno, yo antes me gustaría que que aclarases un poquito, cuando pones ahí capítulos de libros, en qué estás pensando, porque en los congresos, con frecuencia, el texto ahí se presenta el resumen o una versión más corta, y luego los propios congresos hacen una nueva edición como capítulo de libro. Entonces, en este caso, como dices tú, eso lo estoy englobando en congreso, lo que sería la publicación que se deriva de un congreso que se suele acabar en unas actas, en unos proceedings. Cuando hablo de un capítulo de libro me refiero pues, a un libro típicamente coordinado, editado, que suele tener un tema común y que es muy frecuente utilizar, por ejemplo, no os lo voy a decir porque si no os digo la respuesta. En los blogs estaría publicando las experiencias, las intuiciones, todo aquello informal, mi opinión, algún contraste no riguroso, los principios, eso en general. Yo quería referirme a las revistas haciendo también una pequeña reflexión sobre una cosa que has dicho de la relación entre innovación e investigación. Yo llevo tiempo intentando descubrir por qué hay cierto confusionismo entre innovación e investigación. Cuando se investiga en el ámbito de la educación, se utiliza una metodología de investigación igual que en otras ciencias, que procede de las ciencias sociales, donde hay un planteamiento de objetivos o de hipótesis, una recogida de datos, un análisis de los mismos, conclusiones, etc. Se puede investigar sobre experiencias de innovación, es decir, que el objeto de estudio sea la innovación, pero en ese caso, creo que las fronteras tienen que estar bien delimitadas, lo que es innovación y lo que es investigación, porque yo veo que muchas veces hay cierta confusión con esto y se está identificando una cosa cuando es otra, y no con eso estoy diciendo que la innovación tenga menos valor, ni mucho menos, pero cada cosa es lo que es. Entonces, quizá las revistas lo más propio de ellas sea todo lo que vincula la innovación con la investigación, pero investigando sobre innovación, no solamente a posteriori, es decir, se puede hacer una investigación para detectar una situación problemática inicial y a partir de ahí montar una innovación que lo transforme, o la investigación-acción, que es precisamente desarrollar procesos de innovación, pero de una manera rigurosa, a partir de unos objetivos, con una recogida de datos de qué está pasando ahí, etcétera. Creo que bueno, las revistas estaría para eso sobre todo. Gracias. Yo no tengo la respuesta, creo. Yo voy a decir lo que hago yo, que igual está bien. Yo uso el blog como cuaderno de notas. Como yo tengo muy mala memoria y pierdo todos los papeles, cuando encuentro algo interesante en Internet que me gusta, lo publico en mi blog y así ya sé dónde encontrarlo. Es un blog, totalmente. Encima lo comparto y la gente se aprovecha de él. Si lo que encuentro está empaquetado o yo mismo empaqueto algo ya con una forma, con todos los apartados, los objetivos, los contenidos, con ya una evaluación establecida, lo cuelgo en un repositorio. Tengo un par de repositorios a los que suelo acudir y lo comparto con otra gente que estoy. Los libros no me quieren, con lo cual ahí no tengo nada. Y a los congresos, pues yo pertenezco a una asociación que es Novadors, que en el ámbito de la Comunidad Valenciana tenemos algo de nombre, y tengo a mis amigos de aquí de CINAIC y vengo a contar una experiencia un poquito más detallada, un poquito más larga, y a compartir las experiencias reales
de día a día que como trabajo en el aula. Y en las revistas, cuando publique algo ya lo diré. Pero como a mí no, mis exenios me los han quitado por ley y no cuentan por revistas de impacto, no me interesan demasiado. Hola, yo como Adrián no voy a decir, Adrián dice su visión, yo no voy a decir la mía, pero la percepción que nos suele llegar a muchas personas es que yo quiero publicar en un JCR lo más alto que pueda, en el primer cuartil y después voy bajando. Entonces a lo mejor me quedo en el blog, pero el primer intento es lo más alto posible. Hola, yo quiero distinguir un poco según el tipo de trabajo. Para mí un trabajo para mandar una revista pues es una cosa más cerrada, más completa, la tienes ya completa, mientras que, por ejemplo, el trabajo que presentas en un congreso es algo más, estás trabajando sobre ello y justamente lo presentas en un congreso como para conseguir ideas de gente que pueda estar interesada en la misma materia y buscar colaboraciones. Cuando ya luego tienes algo más cerrado, más redondo, sobre que piensas que ya no vas a modificar más, yo creo que es el momento de mandar una revista. Sí, bueno, mi experiencia es que los repositorios, los que conozco son de dos tipos. Uno para dejar aquello que no tiene la visibilidad que uno busca en cuanto, bueno, pues a descargas es decir, a uno le interesa saber sus propias estadísticas del interés que puede despertar una ponencia o un congreso que, aunque esté indexada en unos proceedings o en unos actas del congreso, bueno, pues nunca, a veces no dan la visibilidad que uno busca en la comunidad académica, ¿no? En otros casos, los repositorios, en mi experiencia personal, han servido como filtro previo para revistas indexadas en índices científicos. Es decir, te exigen como paso previo que coloques tu trabajo o tu material docente en un repositorio con una visibilidad durante un determinado tiempo, donde todo el mundo puede entrar, donde todo el mundo puede hacer sus aportaciones, sus críticas, si está bien, si está mal, y en función de eso, pues la verdad es que es la primera vez que me ha sucedido, pero bueno, se supone que condiciona o que es un proceso de revisión adicional al que establecen los reviewers de una revista. Y yo creo que en el caso de las revistas, en el caso de los congresos, cada vez hay una tendencia mayor a que, aunque es verdad que todos reconozcamos que nos interesa mucho más, nos preocupamos en la innovación por los alumnos, al final yo creo que estamos llegando a un proceso en el cual determinados colectivos dentro del mundo académico buscamos esa rentabilidad a través del impacto que pueda tener una revista, de tal manera que los congresos de innovación, que empezaron siendo una forma de puesta en común sobre experiencias docentes, bueno, pues poco a poco lo que uno va buscando es que la inversión que hace económicamente tu institución, y que cada vez es más personal y menos institucional porque hay menos dinero en todas las universidades, se rentabilice de forma académica, ¿no? Y entonces creo que están teniendo impacto aquellos congresos que traducen una parte de esas aportaciones en una revista que va a tener una cierta indexación o un cierto impacto científico que uno puede rentabilizar, ¿no? Y en el caso de los capítulos de libros, pienso que o las cosas cambian desde el punto de vista de los procesos de evaluación del profesorado, o el libro está llamado a la extinción en el sentido más amplio, ¿no? Porque no cuenta. Y si no cuenta, no te merece la pena dedicar un esfuerzo sabiendo que eso mismo, publicado en una revista, te va a contar más, ¿no? Bueno, por de nuevo yo creo que se demuestra que sabéis un montón, sabéis de lo que estamos hablando, porque seguramente, salvo algún detalle, yo creo que también coincido en vuestras aportaciones, ¿no? Realmente un blog está muy orientado a ser un elemento reflexivo. Entonces, quizá esa idea de columna de opinión, que a veces no tienes oportunidad de desplegarla en una revista, porque los tiempos de la revista son muy lentos, o no todo el mundo puede escribir en una revista de este tipo, pues se puede hacer en un blog perfectamente. Y además también puede ser muy interesante como seguimiento con resultados parciales de una innovación. Muchas veces cuando se plantean en un proyecto de innovación en las universidades o en cualquier institución que financie este tipo de proyectos,
te das cuenta, todo nos ha pasado, que bueno, ¿qué pongo yo aquí en esta memoria final, ¿no? Si has hecho una especie de diario de tu innovación, pues prácticamente lo tienes hecho. Y además con datos totalmente objetivos y contrastados, que no hace falta ni mirar el calendario y a ver si pongo un día que es domingo para decir que nos hemos reunido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que quizá puedan ser dos de los elementos, sin descartar otros, que nos llevarían a utilizar el blog como elemento de compartir, y además puede llegar a ser bastante eficiente y en términos quizá no de agencia de acreditación, con impactos muy importantes y muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos el blog de Ángel, que de innovación educativa pues puede ser uno de los más punteros en habla hispana, vamos, sin lugar a duda. Solamente, ¿por qué? Porque mide impacto en cuanto a las personas que lo visitan, que ya es impacto, ¿no? Luego, eso desde el punto de vista de otras agencias, bueno, pues no se considera, o no ha llegado el momento de tener ese indicador. En cuanto a los repositorios, pues quizá es el lugar ideal para guardar experiencias, ¿no? Con metainformación para poder accederlas. Tipo informes finales, informes resultados, y luego a partir de aquí, bueno, pues podemos enlazar con los repositorios institucionales que, como decía la compañera, pues también nos permiten dar a conocer nuestras publicaciones desde un punto de vista de Open Access, ¿no? Desde un punto de vista de capítulo de libro, normalmente suelen estar muy orientados a casos estructurados, es decir, una experiencia, de poder expresar una experiencia docente de una manera mucho más estructurada, mucho más extensa, que lo que me puede dar una conferencia o me puede dar una revista, ¿no? Entonces, incluso hay colecciones, hay series que se dedican solo a la documentación de casos, en este caso, pues, educativos. Entonces, bueno, pues sería una posibilidad. Los congresos, quizá, bueno, pues nos permitirían plantear experiencias ya con algún tipo de estructura, quizá con algún tipo de datos, no tan formalizados, no, bueno, con trabajo en curso, que de alguna manera ya nos dieran alguna percepción de la mejora de los resultados, ¿no? O sea, sería un poco utilizar el congreso como primera aproximación al impacto, es decir, o de alguna manera de ver lo que se ha cocinado en esa innovación, ¿no? Quizás no tengamos, como comentaban por allí, todo cerrado, todo listo, pero puede ser un lugar que se va contando lo que se va haciendo y una fuente de retroalimentación muy interesante con pares, que, bueno, que te pueden dar lugar en esos cafés a mejorar, a buscar otros proyectos, ¿no? Porque quizá el objetivo más interesante. Y luego deberíamos buscar que en la revista las experiencias de mayor alto impacto, es decir, aquellas que cumplen bien esos indicadores que habíamos antes, en cuanto a la mejora, y que están contrastadas empíricamente, ¿no? Aquí comentaba también compañera la idea de innovar, investigar, pero yo creo que a veces es difícil separar. A veces separamos de una manera quizá artificial, porque el propio proceso te va llevando una cosa a otra. Cuando tú haces una investigación-acción, también estás innovando. Y en este caso, ¿por qué no utilizo, o por qué después de no haber hecho mi innovación puedo investigar sobre ella? Con lo cual me sirve. Estoy en esa rueda, ¿no?, que me permite, de alguna manera, lo que decía antes, si tengo una buena experiencia contrastada y la publico, puede ser que eso sirva para muchos otros para intentar replicarla, o adaptarla, o adoptarla. Bien, entonces, ya sabemos dónde publicar, dónde podemos intentar publicar, ¿no? Entonces, el siguiente paso es dar una estructura a nuestra publicación. Entonces, bueno, esto que voy a plantear aquí no es más que unas recomendaciones genéricas, insisto. Luego cada publicación te puede pedir una estructura diferente, te puede pedir ciertas variaciones, pero quizás te podría ser una especie de marco de referencia que yo luego adapto en función de lo que vaya a publicar, ¿eh? Obviamente, el resumen, las palabras clave,
la introducción, un estado de la cuestión, una descripción de la experiencia, una metodología, unos resultados, una discusión y unas conclusiones y las referencias deberían darme ese marco. No estoy diciendo nada nuevo. Incluso puede parecer hasta pretencioso por mi parte intentar deciros cuál es la estructura de un artículo, ¿no? Pero bueno, esto lo puedo, por supuesto, ir variando en función de si es un capítulo, si es un congreso, si es una revista. Pero quizá, bueno, si tengo esto en mente, me permitiría estructurar mi publicación. Porque una de las cosas que hemos detectado, por ejemplo, hablando de este congreso, es que muchas veces faltaba estructuración en los artículos. Se contaba la experiencia, pero de una manera poco estructurada. Entonces, esto da lugar a que no tenga ese impacto y que en un foro, por ejemplo, en una revista, sea candidato a ser rechazado prácticamente por el editor, sin pasar a los revisores. Entonces, hay que hacer un primer esfuerzo de, bueno, voy a estructurarme lo que quiero contar y luego esto lo puedo, hay veces donde el estado de la cuestión no tiene tanto impacto, no es tan necesario, o lo soslayo en otros apartados. Bueno, eso, bueno, ese es un poco lo que ya tenéis que decidir en cada caso. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es lanzar una serie de recomendaciones. Y luego, insisto, no quiero ni pecar de pretencioso, ni nada, simplemente recomendaciones, pues, si os sirve alguna de ellas, ¿no? Entonces, sobre el resumen. El resumen es una parte muy importante. Mi experiencia como revisor, como editor, es que lo primero que te va a salir es el resumen. Si el resumen no engancha, ya vas a empezar a mirar el artículo con otros ojos. Es subjetivo, pero es así. Y muchas veces el resumen no le prestamos atención, me incluyo muchas veces, ¿no? De hecho, muchas veces lo primero que se hace, cuando debía ser al revés, debía ser lo último que se escribe. Entonces, recomendaciones. Un resumen, salvo que la revista me marque o la publicación me marque una estructura de resumen en apartados, debería ser en un solo párrafo. Debería escribirse al final. Debería estar entre 200 y 300 palabras. Lo más efectivo, o sea, tiene que ser ideas fuerza, muy orientadas, muy dirigidas, para captar la atención y enganchar a que se lea el siguiente apartado, que es la introducción, que hablaremos también un poquito de ella. Normalmente, esto ya también va en función de los estilos, los gustos, pero se suele recomendar utilizar formas verbales en pasado y evitar las primeras personas. Hay otras. Luego está el tema de las pasivas, hay algunos que te dicen que utilices pasivas, hay revistas que te dicen que utilices pasivas. Eso ya es, como digo, cada caso ya es un mundo. Deberíamos, las palabras clave que hayamos seleccionado, deberían estar también en el resumen, porque es nuestro lugar de indexación, y muchas veces se indexan por los artículos, se indexan también por el resumen. Entonces, para poder que nos encuentren, bueno, pues, deberíamos utilizar esas palabras clave en el cuerpo del resumen. No se debe incluir ni citas bibliográficas, ni tampoco acrónimos. No se deben de incluir citas porque muchas veces se separa el resumen del cuerpo, con lo cual queda un numerito ahí que no se sabe de dónde viene, o una referencia. Si es Nava, por lo menos, a lo mejor le puede seguir un poco la pista, pero si te apellida García, como yo, pues a saber, ¿no? Y acrónimos, pues te pasa lo mismo, que a lo mejor el acrónimo lo explicas en el cuerpo, pero ahí se puede perder, ¿no? Entonces, estamos hablando de 200, 300 palabras, entonces aquí no es el lugar donde convertirnos en Cervantes, prácticamente tipo indio, ¿no? Como idea, pues yo puedo sacar frases, y ya lo he escrito al final de las partes de mi artículo, las voy poniendo, luego las voy editando, para cambiar un poco la redacción, y sobre todo para darle un flujo continuo, para que es un párrafo que se tiene que leer bien, de corrido. Entonces, darle los conectores adecuados para que
eso quede correctamente. No solo un copiar y pegar sin más, sino, bueno, me puede servir como idea. Y también tiene que tener una estructura. Entonces, también recomendaciones, por supuesto. Siempre, si yo tengo 300 palabras, lo primero, dejar claro el propósito. Después, alguna pincelada sobre la metodología, especialmente si estoy en una revista. Ya que se indique por dónde van los tiros. Algunos resultados destacables. Entonces, y de alguna manera que esté enlazado con esto. Que a veces nos pasa, desde el punto de vista, solo saber si lo revisáis alguna vez. Entonces, empiezas a leer, en el resumen lees unas cosas, en la introducción lees otras, y luego en las conclusiones lees otras. No casan una cosa con la otra. Entonces, se ha perdido el hilo conductor. Entonces, aquí pasa lo mismo, es decir, si yo voy a hablar de resultados, tendrán que estar claros con el propósito. Y, de alguna manera, cerrar con algo de nuestra cosecha, ¿no? Que nos permita indicar cuál es la interpretación que indicamos, que hacemos sobre el éxito, sobre el impacto o sobre los resultados que hemos obtenido. Entonces, esto en 300 palabras. ¿Es difícil? Sí, pero por eso es tan importante hacerlo bien. Si hemos enganchado al revisor o al lector con el resumen, el siguiente paso será entrar en la introducción. Con lo cual, la introducción es otra faceta importante a la hora de plantearla, ¿no? Entonces, en el caso de una innovación educativa, nos tiene que dar el contexto. Nos tiene que permitir contextualizar perfectamente de qué estamos hablando. Cuál es el alcance, de cuáles son los objetivos, etc., ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar la introducción, vamos a volcarnos para conseguir esto. Entonces, esta debería permitir que cualquier lector entendiera esos aspectos: ámbito, alcance, grado de innovación. Insisto, me da igual, poneros en el momento que queráis. En el momento de envío, a que hay que enganchar es al revisor, y en el momento que está publicado hay que enganchar al lector para que eso sea útil. Por lo tanto, deberíamos comenzar con primeros párrafos, frases, que den información sobre el soporte a la experiencia. ¿De qué va esto? Pues, luego, en algún momento debería presentar cuáles son las tesis centrales de la experiencia, de manera concisa. Seguramente luego, si tengo un apartado de metodología, tenga oportunidad de explayarme. Pero aquí, bueno, voy haciendo como el anuncio de la película, ¿no? Luego, hablar un poquito de los objetivos de esa experiencia. Y suele, quizá, esto es por una deformación quizá muy mía de ingeniería, normalmente suele pedir que termines la introducción presentando la estructura del artículo, para que tengas un mapa de lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, quizá en otros contextos de otras disciplinas esto sea menos frecuente, pero bueno, suele ser bastante útil. Luego, bueno, pues podríamos hablar algo del estado de la cuestión. Esto suele ser muy relevante en artículos de revista, porque te va a permitir posicionarte con respecto a lo que se ha avanzado ya. Quizá en un congreso, pues esto no tengas tanto espacio, no sea tan importante, a veces lo haces en la contextualización de la introducción, pero en una revista suele ser un apartado donde tú haces una revisión bibliográfica para posicionarte con respecto a los demás, especialmente si estamos hablando de innovación educativa. Es decir, si yo estoy innovando es porque estoy aportando algo nuevo. Entonces, tengo que ver qué es lo que han hecho otros. Entonces, identificar trabajos relacionados que me permita, además, intentarlo hacer desde un punto de vista no expositivo, sino un punto de vista crítico. Es decir, hay trabajos que me sirven para avanzar y hay trabajos que me sirven para encontrar problemas. Entonces, plantearlo, no simplemente decir pues frases genéricas y citas bibliográficas. Sobre la metodología, bueno, de nuevo muy importante en revistas.
cada vez más en los congresos, especialmente congresos que, como comentaba también antes una compañera, tienen revistas enlazadas. Entonces, la competición, la competitividad por publicar es alta, entonces se suelen seguir pautas similares a las revistas. También depende de áreas. Nosotros, por ejemplo, en informática estamos muy acostumbrados a que haya congresos que tienen tanta exigencia como una revista. Entonces, normalmente puede servir para ambos tipos de publicaciones, también en función, como os decía antes, de tipo de publicación, prestigio, impacto, etc. Entonces, en una revista, lo normal, salvo que te inviten a hacer un artículo tipo reflexión, opinión, entonces es un artículo invitado, pero si envías un artículo para ser evaluado, esta parte relacionada con innovación educativa va a ser importante que esté. Yo diría que imprescindible. Entonces aquí pues tendremos que hablar sobre los diseños de los experimentos, explicarlos bien, aportar datos fidedignos sobre la población muestra, que se vea que eso, bueno, pues de alguna manera los resultados que se van a presentar tienen un valor, o por lo menos tienen el valor que yo estoy indicando. Explicar los mecanismos utilizados para análisis de datos, captura de datos, recogida de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, las encuestas, pues normalmente puedes utilizar, que es lo mejor, utilizar encuestas que ya estén hechas y te sirvan, pero si la tienes que diseñar tú, tienes que explicar la validez de esa encuesta, ¿no? Y luego, pues, en procesos que sean más iterativos, por ejemplo, tipo de investigación-acción, pues también explicar cómo se van secuenciando las iteraciones, cómo se van produciendo los ciclos, ¿no? Un poco un marco temporal, puntos de control que se han aplicado, ¿no? Para enlazar con resultados y la discusión de los mismos, presentando esos resultados de la manera, pues a veces no se pueden presentar todos, pero para eso tenemos fuentes adicionales, complementarias, que se pueden referenciar tipo web o cosas por el estilo, y hacer ahí una selección de gráficos, tablas, que sean pues los más adecuados en función del tamaño que tenga ese artículo, del espacio que me den, ¿no? Intentar que la representación de esos datos sea lo más expresiva posible, que tenga una buena calidad las imágenes, que los expliques, pero también que sean autoexplicativos, porque a veces se ponen gráficas que no sabes muy bien por qué aparecen en un artículo. Y de nuevo, eso suele ser un elemento que se valora bastante negativamente a la hora de aceptar un paper. Luego, no basta con presentar los datos, se deberían discutir, analizar, explicar en qué están aportando en nuestro trabajo, en nuestra innovación, y de alguna manera lo que se debería buscar es apoyar a lo que hemos dicho que se mejora. Es decir, yo debo contrastar, o sea, en esto me tengo que poner muy riguroso y decir, yo digo que esto se ha conseguido una mejora y lo puedo demostrar por esto. Si lo haces, tienes muchas más posibilidades de seguir adelante, ¿no? Y además, esto debe ser congruente con las tesis y objetivos de la experiencia. Por ejemplo, voy a comentar un error muy típico que hemos visto en las experiencias que se han enviado aquí. Había que clasificarlas. Pues en lugar de coger y ver una experiencia donde podía estar encuadrada de una manera más fuerte, es muy común decir, pues la mía es que vale para todo. Trabajo colaborativo, activo, una retahíla impresionante. Luego vas los datos y de todas esas cosas a lo mejor hablas de una. Entonces, has dejado tu artículo, lo has dejado vendido. ¿Sí? Aquí porque somos buena gente y los revisores solo dan caña con cariño. Pero bueno, en una revista el cariño de los revisores es mínimo. Luego las conclusiones. Porque hayamos discutido, no debemos dejar de introducir una sección de conclusiones. Es la guinda. Entonces, deberíamos recuperar nuestro posicionamiento, pero con diferentes palabras. O sea, no copiar y pegar, sino un poco de decir, vamos a ver, esto es lo que se quería demostrar, o lo que queríamos hacer. Tenemos que enfatizar que somos buenos, que lo hemos conseguido. ¿Cómo? Tengo datos.
Entonces me puedo apoyar en los datos. No vuelvo a copiar y a pegar, pero mi estructura me ayuda. Puedo ofrecer sugerencias, reflexiones a futuro. Y normalmente intentar terminar pues, con una frase estrella, ¿no? Eso que te deje con buen sabor de boca, que esa es la frase que se va a leer justo antes de ponerte la nota en el revisor. Entonces, y sobre todo, aquí también otro error muy típico, nos ponemos a dar nuevos datos, nuevas referencias, nuevas cosas. No es el lugar, son las conclusiones. No hace falta que sean 3 páginas de conclusiones, sobre todo si hemos hecho una discusión previa, pero bien estructuradas, un poco como en el resumen, muy orientadas. Las referencias, ojo con ellas, las cuidamos muy poquito. Somos un auténtico desastre gestionando referencias. Primero, esto es una cosa que es de perogrullo, pero bueno, siempre hay que poner, ya que lo ponemos todo, ¿no? Todas las citas que se utilicen tienen que estar en las referencias, y solo en las referencias lo que se ha citado. No aportamos nada nuevo. Debemos cumplir estrictamente el estilo de referencias que se nos han solicitado. Que nos lo han solicitado es por algo. Los congresos suelen ser más permisivos, las revistas dan mucha caña con esto. Hay revistas que, bueno, lo ven como un error menor y entonces ya cuando te han aceptado el artículo te mandan unas pruebas con las referencias todas en rojo para que las cambies. Hay otros que directamente te machacan con las referencias, si no las has usado, porque lo consideran como una especie de falta de educación. No has seguido las normas. Entonces, si no has seguido las normas, ¿para qué vamos a seguir hablando? Entonces, cuidado. Y en este caso, bueno, podría ser muy interesante utilizar gestores de referencias que nos ayuden precisamente pues, en automatizar un poco todo esto, ¿no? Porque ¿dónde pongo la coma? ¿Dónde pongo...? Deberíamos cuidar la calidad de la cita. La cita incompleta o errores da muy mala imagen al artículo. Porque suele dar la sensación, a veces simplemente eso. Todos hemos metido la pata, hemos cambiado el nombre, el apellido de un autor, luego te toca ese autor de revisor y ya es obvio lo que va a hacer. Pero sobre todo da la sensación de que este ha cogido, la ha copiado la cita y no la ha leído. Entonces, deberíamos ser un poquito exigentes con nosotros mismos a la hora de cuidar esto, ¿no? También suele ser recomendable que nuestra lista de referencias no sean de hace 10 años, todas. Da la idea de que no te has mirado el estado del arte. Entonces, también suele ser un indicador de malo. Y después, conforme más nivel quieres que sea tu artículo, más nivel es la revista o el congreso, más nivel deben de ser las referencias. Es decir, a una revista le gusta que haya citas de revistas. Es una regla no escrita y también de la mía. Pero bueno, no vamos a decirlo como algo obligatorio. Pero sí, realmente empiezan a decir, bueno, es que me estás citando muchas referencias de trabajos que son difíciles de conseguir. Mientras que si me pones referencias de impacto, pues son referencias que de alguna manera la gente puede acceder más fácil, son más accesibles y de alguna manera también están más contrastadas, ¿no? Entonces, una especie de regla no escrita, pero que también se tiene en cuenta. Y por último, ya me estoy pasando, el proceso de publicación. Esto ya os lo digo como casi sufrimiento propio cada vez que organizo un congreso, un número especial en revista. Cuidar los aspectos formales de la revista, la conferencia, el libro, lo que sea. Si nos dan una plantilla, pues venga, ¿por qué tenemos que inventarnos nosotros otra? O sea, si nos dan unos estilos, pues usémoslos. Si yo quiero publicar en esa revista y me dice que tengo que escribir de esa manera, pues o busco otra revista o me adecuo. La revista no se va a adecuar a mí. La estructura, ver qué estructura me recomiendan. Lo que decía, esa estructura que os he recomendado yo es una estructura genérica. Hay revistas en las que te dicen, me gusta esto, esto y esto. Si te pones otro, pues a lo mejor te lo aceptan, pero si ya les gusta una cosa, los plazos. Si hay unos plazos,
solo para cumplirlos. Especialmente, cuando estamos en una revista de envío continuo, pues los plazos no los ponemos nosotros, pero en una conferencia, en un número especial, hay unos plazos que normalmente retrasan todo si no se cumplen, y quien organiza ese congreso tiene a bien pues, dar otros plazos o tener un poco de flexibilidad. Deberíamos leer detalladamente toda la información que nos den sobre esa publicación. La revista tendrá una página de revista, la conferencia tendrá una página de conferencia y nos da ideas. Entonces, deberíamos leer algún artículo que ya se hubiera publicado en esa revista o en esa conferencia, también, para ver estilos. La redacción en el idioma que se solicite el artículo, pues, también es un tema importante, ¿no? Si además no se utiliza la lengua nativa, pues deberíamos normalmente utilizar algún tipo de servicio de apoyo para ayudarnos a conseguir que no nos tiren el artículo porque no se nos entiende. Y después se deben seguir y conocerse todas las recomendaciones para enviar un artículo, especialmente si utilizan plataformas, porque de nuevo damos muy mala sensación si nos saltamos el proceso, si nos dicen que las figuras tienen que ir de tal manera y no las enviamos. Entonces, ya que hemos hecho el esfuerzo completo de escribirlo, nos falta el último, ¿no? Que es hacerlo bien. Normalmente, cuando se envía una revista, se suele acompañar de una carta al editor jefe. También se considera como una especie de acto de cortesía, de buena educación. Entonces, no cuesta nada hacerlo. Las imágenes conviene tenerlas listas en ficheros independientes y de la mayor resolución posible. También nos va a ayudar. Normalmente no es adecuado presionar continuamente al editor en jefe solicitando información sobre dónde está mi artículo, qué pasa, como que nos ponen una lista negra. Hombre, si han pasado 7 meses y no te contesta, pues vale, mándale un correíto, pero si lo has mandado hoy y de 3 días, ¿dónde está mi revisión? Pues le sienta un poco mal. Si estamos en el contexto de una revista especialmente, normalmente un artículo es muy raro que te lo acepten a la primera tal cual. Va a haber comentarios, revisiones, iteraciones. Entonces, nosotros cada iteración la debemos de ver como un nuevo envío, debemos de cumplir todo lo anterior, pero además tenemos que añadir una cosa, y esto sí que es muy importante desde el punto de vista de los editores. Y además, si no lo hacéis, seguramente no paséis a la siguiente ronda, ¿no? Que es hacer un informe, acompañar un informe contestando a todos los comentarios de los revisores, e incluyendo, de alguna manera, de forma explícita, los cambios hechos. Fijaos que cuando a un revisor le llega un paper por segunda vez y lo ve todo igual, dice, tengo que acordar de lo que hice, de los comentarios, cuál se lo estás poniendo difícil, pero está diciendo, mira, me dijiste esto, te doy las gracias, eres súper majo, lo que me has dicho me ha ayudado, me ha abierto los ojos. Y aquí tienes la respuesta, se lo estás poniendo a huevo. Entonces, eso ayuda mucho. Bueno, concluyo. Ideas que me gustaría que quedaran un poquito. Pues las innovaciones educativas se pueden y se deben publicar para facilitar que las conozcamos, que las compartamos, que avancemos. No todos los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje pueden considerarse como innovaciones educativas. Debemos hacer autocrítica. El paso del tiempo y la evolución tecnológica provoca que ciertas cosas se consideren, pasen de ser innovaciones a ser el día a día. Y eso también tenemos que asumirlo. Y el contexto va a ser muy importante. Quizá una experiencia en un contexto sea considerada como algo trivial, fuera de lugar, sin embargo en otro contexto puede ser especialmente interesante. Luego habría que analizar si eso tiene repercusión o puede interesar fuera de ese contexto, fuera de cierto sector, pero desde luego entre decir no es y es ya hay una diferencia. Después, sobre el impacto, ¿no? O sea, cómo no podemos hablar de los deep impact.
Entonces, hay muchos tipos de publicaciones, lo hemos visto. Nuestro objetivo será intentar publicar, como decía Ángel, en lo más alto posible, y ahí, lo que os decía, autocrítica, ver si realmente tenemos un alto grado de innovación, un buen proceso, posibilidades de transferencia y datos. Y si yo tengo resultados contrastados, pues realmente es la mejor manera de poder medir ese impacto real sobre incluso mi propia innovación. Con una buena experiencia, pues lo que decía, no es suficiente. Hay que ser capaces de transmitirla, cumplir los aspectos formales de toda publicación y seguir pues, el proceso de esa publicación. Y espero no haberos aburrido mucho. Y que realmente, pues, esto sirva de recordatorio de todo lo que sabéis y os ayude a que el próximo artículo sea excelente.